¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a una sesión. Vamos a comenzar a trabajar en este caso con el programa SQL Server que ya ustedes tuvieron la oportunidad de instalar en sus computadoras en la versión pues que más se adecue a sus necesidades, a las características de su equipo, y pues en este caso vamos a empezar ahora a trabajar en la creación de algunas bases de datos, porque como ya mencionamos, SQL Server es un programa que se especializa en la administración de bases de datos de tipo relacional. ¿Ok? También ya tuvieron oportunidad de revisar algunas características de las bases de datos relacionales. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro programa. Ustedes pueden generar un acceso directo en el escritorio para que puedan tenerlo a la mano, o pueden buscarlo. Por ejemplo, yo voy a entrar al menú de inicio, a mi menú de inicio, despliego, voy a la parte inferior donde está la flecha para desplegar todos los programas y me voy a trasladar hasta que encuentre esta sección donde dice MySQL Server 2012. Y voy a tener varias opciones, por ejemplo, administrador de configuración, administrador de configuración de SQL Server, etcétera. Tenemos varias opciones, varios complementos que se instalaron con el programa SQL Server. El que nosotros vamos a abrir para comenzar a trabajar va a ser la opción que dice SQL Server Management. O, de acuerdo a la pronunciación correcta, que en este caso sería administrador. Esa palabra significa administrador de SQL Server. Le damos un clic y vamos a esperar que cargue. Como ya les había mencionado antes, este programa pues contiene bastantes archivos, bastantes librerías, y pues al menos la primera vez que ustedes lo abran puede que tarde un poquito en cargar. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, ya que tenemos esta pantalla, dice SQL Server 2012, que fue la versión que yo instalé. Tipo de servidor, motor de base de datos. Ustedes recordarán que en la instalación nosotros le dejamos que hiciera o tomara la autenticación de Windows, que significa que íbamos a tomar las características de nuestro inicio de sesión en la computadora para poder comenzar a trabajar en SQL. Más adelante veremos cómo generar una nueva sesión de trabajo, una nueva conexión, donde ya podamos especificar algunas otras características, como por ejemplo crear una contraseña. ¿Ok? Aquí también pues muestra cómo tomó las características de la computadora. En este caso, pues aquí dice nombre de servidor y dice PC, que es el nombre de la computadora, y la autenticación, en este caso, de Windows. ¿Ok? Como no tiene una contraseña, le vamos a presionar simplemente conectar. Lo que hace, en este caso, porque mi computadora está funcionando como un servidor, le vamos a decir que se conecte. ¿Ok? Ahora, ya que le dimos conectar, vamos a ver de manera general qué es lo que tenemos. En la parte superior tenemos nuestra barra de menús, tenemos también una barra de herramientas y tenemos un explorador de objetos. En este explorador de objetos es en donde vamos a encontrar las opciones, por ejemplo, para bases de datos, seguridad, objetos de servidor, replicación y administración. Vamos a comenzar creando algunas bases de datos. Ahora, fíjense bien, les comento. Aquí yo desgloso esta opción porque ahí es en donde van a aparecer todas las bases de datos, o la base de datos con la que yo esté trabajando se va a desglosar en esta sección que dice bases de datos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para poder crear las bases de datos aquí en SQL Server, nosotros vamos a tener básicamente dos métodos o dos formas de poder crearla. Una que es conocida como el método gráfico y otra que sería método por código. ¿Ok? Método gráfico y método por código. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y otra? Que en este caso, a través del método gráfico, nosotros vamos a poder seleccionar a través de los diferentes menús las opciones, o en este caso las características básicas para crear nuestra base de datos. Y a través del código nosotros vamos a generar algo que se conoce como una nueva consulta, y vamos a escribir el código
o las instrucciones para que se pueda crear nuestra base de datos, ¿ok? El día de hoy va a ser un trabajo bastante sencillo. Vamos a crear algunas bases de datos mediante ambos métodos para que ustedes sepan o puedan crear esta información. Puedan crear esta base de datos, perdón. Además de que puedan revisar el archivo que está en su tarea, en su actividad, y también puedan tomar nota de esas instrucciones, de esa información que viene ahí. ¿Ok? Vamos a comenzar. Vamos a empezar por el método gráfico. En este caso, en este explorador de objetos, nosotros vamos a dar donde está la carpeta que dice base de datos. Le vamos a dar un clic derecho y ahí de manera inmediata vamos a tener algunas opciones que dicen nueva base de datos, adjuntar, restaurar base de datos, restaurar archivos y grupos de archivos, etc. En este caso, la opción que nos interesa es la que dice nueva base de datos. Recuerden, estamos utilizando el método gráfico. Le damos un clic y esperemos a que nos muestre, vamos a esperar a que nos muestre esta base donde nosotros vamos a poder checar algunas características. Por ejemplo, tenemos aquí opciones, por ejemplo, que dicen general, que es en donde nosotros vamos a especificar el nombre de nuestra base de datos. Después tenemos algunas opciones para lo que son las características de nombre de compatibilidad, tipo de contención, recuperación, etcétera, y grupos de archivos, ¿ok? Vamos a trabajar ahorita en esta primera pestaña, o en esta primera opción que dice general. Es decir, vamos nosotros a crear nuestra base de datos y le vamos a especificar el nombre que necesitamos, ¿ok? Vamos a empezar poniendo una que se llame tienda de informática, ¿ok? Propietario, por predeterminado, pues se entiende que va a ser para el equipo que nosotros estamos utilizando. Es por eso que no nos aparece ninguna otra opción. Si hubiese más de un usuario o un servidor configurado en la computadora, pues entonces nosotros podríamos especificar cuáles son los usuarios o qué usuario es al que va a pertenecer esta base de datos. En este caso, pues, es el único usuario que tenemos registrado, por lo tanto, no nos aparece ninguna otra opción, ¿ok? Después dice archivos de la base de datos, aparece el nombre que ya le pusimos, se va a manejar datos en filas, gestión de datos de tipo primario, y el tamaño inicial de la base sería de 5, de lo que sería su almacenamiento de 5 megas. Esto obviamente se va a ir modificando, ¿ok? Y pues aquí únicamente nos da unas características que dice, por ejemplo, que la conexión es para el servidor que se llama PC, que sería nuestra computadora. Ahí debe aparecer el nombre que tenga su computadora. Y la conexión PC usuario, en este caso aparecería para ustedes aquí el nombre de su computadora y el nombre de su sesión de usuario que ustedes tienen en su equipo, ¿ok? Ahora, ya una vez que especificamos aquí el nombre de nuestra base de datos, únicamente le vamos a presionar aceptar. Se está ejecutando, está creando la base de datos y ya una vez que se haya generado, nos debe aparecer aquí, pero nosotros debemos actualizar la información o nuestro explorador para que se muestre nuestra base de datos. Tenemos dos formas de hacerlo. Una es que a esta misma carpeta que dice base de datos le demos un clic derecho y vamos a donde dice actualizar. Se actualiza y ya en este caso aquí debe aparecer nuestra base de datos en caso de que por alguna razón no se muestre. También podemos actualizar con este botón que está aquí, que dice precisamente actualizar y que se ejecuta con F5. ¿Ok? Ese es el método gráfico para poder crear una base de datos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser el otro método? Que sería el método por código. Para eso tenemos que abrir una ventana de trabajo donde vamos a escribir nuestros códigos para generar esta base de datos. En este caso vamos a presionar este botón que dice nueva consulta, que también se activa con control N,
Por ejemplo, si presionamos control N, se activa nuestro panel, nuestra ventana para crear nuestra base de datos, y del lado derecho se activa un panel de propiedades. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, también se activó aquí una nueva barra de herramientas que tiene el nombre de nuestra base de datos, que tiene un botón que dice ejecutar. Eso se refiere a ejecutar el código que nosotros le estemos solicitando a través de este panel, y un botón que dice depurar, además de otras herramientas que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos una instrucción básica para poder hacer o crear nuevas bases de datos, y en este caso también se ocupa para la creación de tablas. Sabemos que una base de datos tiene o debe tener forzosamente tablas. De hecho, las tablas es en donde se va a almacenar la información de nuestra base. Una base de datos sin tablas no sirve para nada porque no podría almacenar información. Entonces, hagan de cuenta, un ejemplo, veámoslo de esta manera, que cuando nosotros creamos una base de datos, hagan de cuenta que estamos creando un contenedor. Pero ese contenedor necesita divisiones o necesita secciones donde almacenar la información o los datos. En este caso, las tablas serían esas secciones. Entonces, una base de datos no sirve para nada si no tiene tablas. Las tablas es en donde se va a almacenar la información. Pero primero debemos crear nuestra base de datos. Para eso vamos a tener instrucciones muy sencillas, ¿ok? Se escribe en inglés. El código que nosotros vamos a estar utilizando en este manejador o administrador de base de datos va a ser en inglés. Le ponemos create. Si una palabra está mal escrita, aparece normal, en negro. Cuando está bien escrita, se muestra en azul. No importa si la ponemos en mayúsculas o en minúsculas, funciona de la misma manera. ¿Por qué se muestra en rojo? Porque está incompleta. La sintaxis de esta instrucción está incompleta porque le estoy diciendo que va a crear, pero no le he dicho que va a crear. Necesitamos decirle, especificarle qué es lo que va a crear. Y es por eso que en este momento se muestra en rojo, porque hay un error. Siempre que alguna instrucción la muestre en rojo o la subraye en rojo, implica que hay un error de sintaxis. ¿Ok? Entonces le doy un espacio y le voy a decir qué es lo que va a crear. Una base de datos. Le voy a poner database. Crear base de datos. Le doy un espacio. Y ahora, ¿por qué me sigue marcando en rojo? Porque tengo que especificar el nombre de la base de datos. ¿Ok? Ya tenemos una que creamos hace rato que se llama tienda de informática, porque puede tener más de una base de datos. En este caso, vamos a crear otra que se llame empleados. ¿Ok? Así se va a crear, así se va a llamar nuestra base de datos. Ahora, ya escribí el código, vamos a ver si es correcto, porque en este caso, de acuerdo a otros lenguajes de programación que ustedes han visto, pues normalmente lleva una sintaxis un poco más elaborada. Pero fíjense bien, para que yo pueda confirmarle a SQL que tiene que crear o tiene que ejecutar esta instrucción, podemos presionar este botón que dice ejecutar y que se activa con F5. ¿Ok? Le presiono ejecutar y en la parte de abajo me aparece una pequeña leyenda que dice consulta ejecutada correctamente, y también aquí me dice o me muestra una leyenda que dice comandos completados correctamente. Es decir, con esta simple y sencilla instrucción, que forma en este caso, está formada por 3 palabras, ya creamos una base de datos. Ahora, si nosotros observamos, todavía no se muestra de este lado. Tenemos que actualizar nuestro explorador de objetos para que se muestre mi base de datos que acabo de crear. Le damos clic derecho, presionamos actualizar y ahora ya se muestra
mi base de datos que se llama empleados. ¿Ok? Así de sencillo creamos una base de datos. ¿Ok? Vamos a crear otra instrucción. Puedo generar o puedo en este caso cambiar simplemente la instrucción. Porque ojo, yo puedo tener más de una instrucción ahí, pero debemos tener cuidado con lo siguiente. Yo le voy a poner otra vez create, ahí está, database, y vamos a crear otra base que en este caso se va a llamar escuela. Pero ojo, no puedo presionar, así como están las dos instrucciones ahí, no puedo presionar el botón ejecutar. ¿Por qué? Porque se estarían ejecutando nuevamente las dos instrucciones y eso me va a generar un error. ¿Por qué? Porque si se vuelve a ejecutar esta instrucción que dice que va a crear una base de datos que se llama empleados, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque ya tengo una base de datos que se llama empleados. Entonces, una de dos. O eliminamos la primera instrucción que ya no necesitamos, o lo que podemos hacer es seleccionar la línea de código que sí quiero ejecutar. Aunque yo tenga arriba una línea de código, yo puedo seleccionar solamente aquella línea de código que necesito que se ejecute y nuevamente presiono ejecutar. Otra vez dice ejecutando consulta y ya me vuelve a mostrar, dice comandos completados correctamente. ¿Por qué? Porque ya creó mi base de datos escuela. Todavía no me la muestra aquí porque debo dar clic derecho y presionar actualizar y ahora sí, ya tengo aquí mi base de datos que dice escuela. ¿Ok? Entonces, sí podemos tener más de una instrucción repetida aquí, o más bien, sí, más de una instrucción, pero si es una instrucción que ya se ejecutó previamente, podríamos generar un error porque se repite la instrucción, podríamos duplicar información, lo cual posteriormente nos puede resultar en un problema. Cuando es una base de datos que se está duplicando, nos genera un error desde un principio, pero si nosotros estamos capturando información en una tabla y duplicamos una instrucción, lo que estaríamos haciendo también es duplicar información y eso nos va a generar errores. ¿Ok? Entonces debemos tener cuidado. Ya una vez que ya tengo la instrucción, pues yo decido si las puedo o las quiero borrar o no. ¿Ok? Ahí por ejemplo ya creé base de datos escuela. Lo que puedo hacer también es, si yo por alguna razón necesito otra base, simplemente borro el nombre de la base que tenemos ahí. Y podemos nosotros crear otra. Por ejemplo, voy a utilizar le voy a poner hospital. Crear una base de datos que se llame hospital. Presiono F5, ejecutando consulta, comandos completados correctamente. Voy acá, clic derecho, actualizar y ya tengo aquí mis 4 bases de datos que generé. ¿Ok? Y esto lo hicimos a través de esta ventana, que se llama consulta. Creamos todo a través de una consulta y con la instrucción create database. Entonces ya vimos dos formas de crear una base de datos. A través del método gráfico, que es dar clic derecho, nueva base de datos, o a través del método por código. Lo ideal es que trabajemos por código. ¿Ok? Eso es lo ideal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estas consultas se pueden guardar y son los archivos que ustedes me van a enviar. Estas consultas, estos archivitos que están aquí, estas instrucciones se pueden guardar. ¿Ok? Porque si yo lo cierro así nada más porque sí, me va a mostrar un error. Dice, desea guardar los cambios de los siguientes elementos. Si yo le digo que no, no pasa nada. Se perdería esa instrucción, pero no afecta. ¿Por qué? Porque ya tenemos creadas las bases de datos. Pero si es a lo mejor de repente un bloque de código que me permite ejecutar alguna determinada acción más elaborada, yo puedo guardar esa instrucción. Puedo guardar ese bloque de códigos para que posteriormente lo vuelva a ejecutar.
no tenga que escribir todo el código y posteriormente lo pueda utilizar de manera rápida. ¿Ok? Entonces se pueden guardar estas consultas o este bloque de instrucciones para que se pueda agilizar en un futuro el trabajo. Ahorita es solamente una línea de código, es algo sencillo, pero va a haber situaciones en las que vamos a escribir una lista de código un poquito más grande y en ese momento, en esa situación, pues sí sería más conveniente que guarde ese bloque de instrucciones. Lo voy a guardar y este archivito es el que ustedes me van a enviar para que yo lo pueda revisar. Es algo sencillo, es algo básico, pero debemos saber cómo crear una base de datos. Entonces le damos que sí, si queremos guardar cambios. Me manda por default a una carpeta, dice que está en documentos en el administrador de SQL Server y aquí nosotros vamos a crear, le vamos a poner un nombre, la extensión de este archivo dice que es SQL y yo le puedo poner el nombre que yo quiera. En este caso le voy a poner creación de base de datos, ¿ok? Y le presiono guardar, ¿ok? Ya se guardó, ya se cerró y si nosotros revisamos, dijimos que está en documentos, en administrador de SQL Server y aquí está el archivito que queda almacenado. Si yo le doy doble clic, automáticamente se abre esta consulta para que pueda ser utilizada nuevamente en la base de datos o en este caso en el programa SQL Server y pueda yo agilizar mi trabajo. ¿Ok? Como ya sabemos, aquí ya están nuestras bases de datos. ¿Ok? No se repitió la instrucción, solamente abrí el archivo que contiene esta instrucción o futuro bloque de instrucciones y que yo puedo ejecutar. ¿Ok? Entonces, cerramos y este archivo es el que me van a enviar. Entonces van a generar estas 4 bases de datos: empleados, escuela, hospital y tienda de informática y me van a enviar ese pequeño archivo. ¿Ok? Adelante.